Liderazgo Comercial, episodio 1672, del lunes 23 de septiembre de 2025. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial y más concretamente la sección Estrategia Comercial que emito con el jefe de la tribu de los vendedores unicornio, Sergi San José. Ya sabes que ayudar con la estrategia comercial de pymes y la formación a equipos de venta de cualquier empresa es una de las tres patas tanto del negocio de Sergi como del mío. Y que si quieres hablar con cualquiera de nosotros para ver si podemos impartir una formación para tu equipo o ayudarte a ti con la estrategia comercial de tu empresa, que puedes enviarnos un correo a info@liderazgocomercial.com y nos ponemos en contacto para estudiarlo. En el episodio de hoy hablamos de, algo que puede parecer gracioso, simpático, pero que es triste, ¿eh? Hablamos de el vendedor blandengue. Ese vendedor que, ya nos escucharás a Sergi y a mí de qué es lo que estamos hablando, porque sin mucho más te dejo con el episodio de hoy. Sergi, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenos días, don Santiago. Pues muy bien, como siempre, ya sabes, aquí en la batalla, cada día y ya con ganas de charlar un ratito contigo. Además, el día de la Merced y será fiesta allí. Efectivamente, hoy es fiesta en Barcelona y yo aquí trabajando, fíjate, es que... Bueno, porque tú esto no, se... tú Porque no estás en Barcelona capital, que yo creo que es fiesta solo en Barcelona capital, ¿no? Bueno, es en Barcelona capital porque es la patrona de la ciudad, pero hay ciudades alrededor, en el área metropolitana, que algunos se la cogen la fiesta, ¿eh? Pero sí, normalmente en Barcelona. Luego, piensa que hay mucha gente que trabaja en Barcelona, ¿sabes? Entonces, pues bueno, ciudades del alrededor hay muchísima gente que está de fiesta. Sí, sí. Pero bueno, como esto es en riguroso directo, en riguroso indirecto, pues yo estoy trabajando hoy también. En riguroso falso directo. Exacto, en riguroso falsísimo directo. En riguroso falsísimo clip. Hoy teníamos un tema joder, que es bastante recurrente, ¿no? Ese de, oye, ¿tú consigues amigos o clientes? ¿Presentas o vendes? O sea, Oye, hoy vamos a hablar, cuando me decías que querías hablar de esto, a mí me recordaba, hoy vamos a hablar del vendedor blandengue. ¿Sabes? Como decía el Fari del hombre blandengue, vamos a hablar del vendedor blandengue, ¿eh? El vendedor calzonazos. Que eh, a eh, ver los hilos, ¿eh? ese que se lleva fantásticamente bien con el posible cliente, pero no acaba de cerrar, ¿no? Eh, Claro, ese caguetas, ¿eh? Yo le llamo vendedor caguetas también, ¿no? Ese que le da muchas vueltas, que sí, que lo miramos, reuniones, cafelitos, pero luego cuando llega la hora de entrar a matar, cuando llega la hora de sacar el contrato para firmar, cuando llega la hora de poner tú encima de la mesa y decir, bueno, ¿qué? ¿Esto cómo lo vamos a hacer? ¿Empezamos hoy? ¿Empezamos mañana? Ostras, entonces es cuando los calzones le empiezan a pesar. ¿Sabes cuándo se suele acabar eso? ¿Cuándo? Cuando Cuéntamelo. se ponen por su cuenta. Cua- Cuando se ponen por su cuenta, claro, cuando trabajas por cuenta ajena, bueno, yo no te voy a decir que esté muy bien, pero bueno, lo puedes soportar. Ya. Pero cuando trabajas por tu cuenta y tienes que vender como vendedor o como profesional, por cuenta propia, claro, Hmm, dices, espera, que yo aquí, joder, me llevo muy bien, hago unas presentaciones que te cagas al tío, vamos, le formo de cine, pero no cierra, ¿no? Entonces, ¿qué ya. hace? Pues se dirige donde ti o donde mí y dice, oye, Sergi, Santi, que yo no vendo, no cierro, necesito que me eches una mano con todo esto, ¿no? Y es cuando realmente se ponen las pilas, cuando se ponen por su cuenta y dicen, que esto hay que vender. Se ponen las pilas a formarse, se ponen las pilas a entender qué demonios está pasando, que yo era buen vendedor y ahora no, y ahora tengo esa gran necesidad de cerrar contratos. Y ahí es un gran peligro, porque ya sabemos que la necesidad no lleva a buenas cosas. El deseo sí, ¿sabes? El deseo feroz de cerrar contratos, el deseo feroz de tener buenos clientes, eso es bueno, eso te activa, pero la necesidad te acaba bloqueando, ¿no? Entonces,
este es un gran peligro, cierto, es un gran peligro. Estos vendedores blandengues que decimos, ¿no? Que le dan muchas vueltas, pero que no acaban de cerrar, muchas veces lo que ocurre es eso, que luego a final de mes, a final de trimestre, a final de año, quieren llegar a los objetivos y ahí entra el estrés, entra la presión, ¿sabes? Entra la necesidad esta de vender. Y entonces empiezan a perseguir a los clientes, a apretar a los clientes, y esa relación que han construido, que era muy buena, porque son muy buenos construyendo relaciones, la acaban destrozando, porque al final el cliente dice, ahora te veo el plumero. Tú lo que querías era venderme, tú lo que querías era cerrar, ¿sabes? Tú me has estado bailando al agua, nene, y en realidad lo que querías era mi dinero. ¿Por qué? Por tu necesidad. No sé si me he explicado, ¿eh? Pero esto ocurre mucho, ocurre mucho. Ocurre mucho y hay gente que parece que vive fuera del mundo. No sé, que parece que vive que es un extraterrestre, ¿no? El otro día decías tú en tu newsletter, por cierto, vendedorunicornio.com, ya te lo digo yo, el del CTA, Gracias, gracias, Santi, gracias, Santi. la newsletter de Sergi, que está estupenda, que me envía un mail diario con consejos de ventas. Fundamentalmente, contaba que se había dado uno de baja de su newsletter porque le decía, oye, tío, pero tú lo que quieres es venderme. Se te ve el plumero, me decía, se te ve el plumero, tú lo que quieres es vender. Acojonante. O sea, ese es un auténtico vendedor blandengue, ¿no? ¿Sabes? Que además se ofende porque un formador en ventas, vendedor, le quiere vender cuando le está enseñando a vender, ¿me entiendes? O sea, es el colmo del vendedor blandengue, acojonante. Pues Sí, esto ocurre, esto ocurre. De hecho, ese porque me envió un mensaje y me lo dijo, pero yo estoy convencido de que hay muchos que se dan de baja que dicen, este tío lo único que quiere es vender. Y se sienten engañados, ¿no? O sea, y son vendedores. Y en teoría son vendedores. Es muy gracioso el tema. Pero es que es así, es que es así, es que es así. Es que yo he conocido tantos vendedores que eso, que salen de las reuniones diciendo, oye, todo perfecto, le ha encantado lo que le he contado. Ya cuando me dicen, le ha encantado lo que le he contado, ya sospecho que han estado hablando todo el rato y explicando su libro, ¿eh? Y ya empezamos mal, ¿eh? Pero bueno. eh, y luego el cliente ese no aparece nunca, no llama, no tal, no se decide, ¿eh? Le perseguimos, le perseguimos, le perseguimos y al final nada. Y al final nada. es que bueno, pues es lo que hablábamos hoy, ¿no? Presentar o vender. Pues presentar al final es explicar las características, enseñar un PowerPoint, mostrar el catálogo, ¿no? Que, que Claro. yo recuerdo otro amigo nuestro, Joaquín Caraballo, contaba Hombre, que grande, tenía grande. vendedores que iban, se ponían decía, joder, gente que me venía a vender y te iban pasando el catálogo hoja a hoja hasta Sí, que lo asesinabas. eso en el mercado industrial pasa mucho, ¿eh? Y, coño, vender, entre otras cosas, es avanzar hacia la decisión de compra o de no compra. Correcto. Joder, a una decisión, es lo que tienes que hacer. No es presentar, que para ello tengas que presentar algo. Yo no digo que no, pero claro, cuando sales de una reunión y el otro dice, uy, qué interesante lo que me has contado. Uy, eso es, vamos, bandera naranja. O como dicen en Fórmula 1, blanco y negra. A la siguiente Sí, que sí, pases por sí, aquí sí. y te salte los límites, te expulsado, ¿no? Y o no, no, ya, no, me ha quedado todo bastante claro. Gracias por venir. Cuando oyes muchas veces eso, pues problema. Significa que estás presentando, no vendiendo. Para Sí, ser amigos, sí. no No, clientes. normalmente cuando el cliente, la respuesta del cliente siempre es positiva, siempre es, oye, me encanta lo que me has explicado, me encanta no sé qué, como tú dices, es señal casi, casi inequívoca de que no te va a comprar. El que te va a comprar te hace preguntas comprometidas, te saca alguna objeción, te pregunta cosas concretas sobre tu producto, sobre tu servicio, sobre el uso y disfrute de tu producto, cosas concretas, pero no te dice generalidades positivas para que te calles, para que te vayas y te vayas contento y no te vayas enfadado. Los seres humanos somos así, en vez de decir, oye, mira, esto no me interesa absolutamente para nada, no vengas más, pues decimos, oye, me interesa mucho, es muy interesante lo que me has contado y además me lo has contado muy bien, ya te llamo yo si eso la semana que viene. Eso mismo es decir, no me interesa para nada, no vuelvas más, no quiero verte la cara que eres un pesado.
Lo que pasa es que, claro, somos educados y no queremos quedar mal. Otra versión es, mándame un mail. Exacto. O Que lo sea, hablaré, que lo hablaré internamente, ¿sabes? Y la empresa es de uno, ¿sabes? Lo hablaré internamente, mándame un mail, por favor, y le doy una vuelta, pero no te preocupes que antes de que acabe el mes yo te digo algo. Joder, macho. Y nos lo creemos. Lo bueno sí, es que el vendedor blandengue se lo cree. Se lo cree porque piensa que su trabajo es ese, ¿sabes? Piensa que su trabajo es ese. Mira, yo creo que nos colocamos en ese, bueno, se colocan en esa posición de presentador simpático, como tú le llamas a veces, ¿no? Porque tenemos un gran miedo a incomodar, ¿verdad? Tenemos un gran miedo a que nos digan que no, tenemos un gran miedo a molestar. Eh, Volvemos un poco a lo que hemos hablado algunas veces, esas creencias que nos limitan, ¿sabes? Con las ventas, ¿no? Pensamos que pedir la venta, hostia, es agresivo. Cuando tú piensas que pedir la venta es agresivo, cuando tú piensas que incomodar es lo peor del mundo, cuando tú piensas que lo más importante es caer bien a tu cliente, ¿sabes lo que ocurre? Pues que evitas todo eso. Lógico. Claro, tú no quieres incomodar, tú no quieres caer mal, tú no quieres presionar. Claro. Entonces pensamos que pedir la venta es presionar. Como me decía aquel hombre, ¿no? En el mail, ¿no? Se te ha visto el plumero, tú lo que quieres es venderme. Claro, si yo eso, en vez de tomármelo a risa, me lo tomo como algo serio, diciendo, hostia, qué putada, he incomodado a este hombre, ¿qué va a pensar de mí? Que soy un agresivo, que soy un aprovechado, que soy un egoísta. Joder, pues no voy a vender porque nadie quiere hacer eso, ¿no? Entonces ahí está esa creencia. Claro, un vendedor que cree que pedir la venta, un vendedor que cree que llegar al final del proceso de venta, que es la firma, es malo. Ostras, es como un delantero centro que le da pena al portero contrario porque le ha metido un gol, tío. O sea, no tendría sentido, ¿no? Y entonces, ¿qué se dedica? Pues son estos equipos que se dedican, oye, mira, posesión del equipo A, un 90%, cero chutes a puerta. Coño, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Nos gusta los ronditos, pero nos falta gente que remate. No, es que no quiero incomodar al portero contrario, pobrecito. Imagínate si le metemos 6. Pobre, pobre hombre, le van a echar. O sea, ¿qué clase de futbolista es esto? Esto, cuidado, que parece aquí una parodia y parece una tontería, en realidad es lo que sienten estos vendedores blandengues. sí. Tienen una mentalidad blandengue y ya está. Y no han entendido que el cierre es parte del proceso de la venta y que es lógico que lleguemos a un acuerdo y que es lógico que te den dinero, porque vivimos del dinero, punto, no hay más, no hay más. Y además es lo que funciona y es lo que hace que el mundo ruede, ¿no? No que gire por su cuenta, sino que ruede toda la parte económica. También muchas veces lo que les pasa es que no tienen proceso, ¿eh? Realmente van allí, También, se entretienen hablando, son buenos relacionándose con los demás, les gusta relacionarse con personas y van a charlar. Y ya si eso, pues ya venderé o ya me comprará. No, coño, pues que tienes que tener un proceso, que es que la venta es un proceso, que es un proceso en el que tienes que ir dando pasos hasta que al final el cliente sepa qué tiene que decir, porque si lo has hecho bien, el cliente se da cuenta que tiene que decidir, ¿eh? Que tiene que decir un sí o un no. Si no lo haces bien, es que el cliente, si has estado bailando la yenca, para adelante, para atrás, para izquierda, derecha, coño, no, el cliente no sabe ni dónde está. Entonces, a veces, además de blandengue, es que no tiene proceso. Se limita eso, a charlar y charlar y charlar. Y es una de las cosas que esos vendedores tienen que cuidar. Dice, primero, tener claro que tienes que incomodar un poco. Segundo, tener claro que tienes que tener un proceso y que tienes que ir dando pasos hacia adelante. Poco a poco, pero pasos hacia adelante, pasos hacia el cierre, pasos a que el que tienes delante se dé cuenta que tiene que tomar una decisión. La que sea, a ser posible que te compre. Y si no, que te diga, tío, no vuelvas más. Ya está, pues no vuelvo más. sí, hay mucho comercial que confunde generar confianza con tener una charla, ¿no? Amable, una charla amistosa, ¿no? Y es eso, es un claro ejemplo de no entender bien lo que es generar confianza, no entender bien lo que es generar autoridad, no entender bien lo que es generar conexión con el cliente, ¿no? Y entonces ahí también muchas veces aparece el ego del propio vendedor. Cuando tú no tienes confianza en ti mismo, lo que necesitas es que los demás te demuestren esa confianza, ¿no?
¿sabes? Que necesitas que te validen, necesitas que te puntúen mentalmente con una puntuación alta, ¿no? ¿Por qué? Porque a ti tú mismo no acabas de ver tu valor como vendedor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que disfrutas pues mostrando lo bien que conoces tu producto, ¿sabes? Lo importante que es tu empresa. Es decir, yendo de pecho palomo, como digo yo, y hablando única y exclusivamente de ti, de tu producto, de tu servicio, de tu empresa, de tu currículum, de los años que llevas en el sector y tal. ¿Para qué? Única y exclusivamente para que el otro te valide, para que el otro diga, joder, este tío sí que es interesante, este tío es la hostia. ¿Qué ocurre? Que el otro, el cliente, te lo dice. Jo, tu empresa es la hostia, tu empresa es no sé qué, no sé cuántos, pero en el fondo está diciendo, pero este tío no le compro ni loco, ¿sabes? Y ese es uno de los grandes errores también, ese ego, ese ego. Esto yo creo que lo hemos dicho más de una vez aquí en tu sección. El vendedor tiene que dejar el ego a un lado. El vendedor tiene que dejar esas emociones, ¿sabes? Esas emociones un poco a un lado. Tú tienes que ser frío, tú tienes que ser, como decías tú, tener un objetivo de la visita. No solo ir a generar relaciones como si estuvieses aquí paseando al perro. No, no, tú tienes que tener un objetivo claro que es vender, ¿vale? Vender, vender para ayudar al cliente, para mejorar la vida del cliente, para todas esas cosas que ya sabemos que es vender. Pero tienes que marcar gol al final, tienes que rematar a puerta. Y si a rematar a puerta le tienes que meter un pequeño codazo al defensa, pues es parte del juego, ¿me entiendes? Es decir, hay un momento que hay que ser agresivo, llámale como le quieras, ¿eh? Agresivo o decidido o determinado y decir, vale, perfecto, esto te queda claro, por lo tanto, ¿qué te parece si empezamos la semana que viene? Mira, tengo aquí el contrato, lo firmamos ahora, necesito tu DNI, necesito tu tal. Ya está, ya está. Porque antes lo has dicho tú, tenemos que ayudar al cliente a tomar la decisión y tenemos que guiar el proceso de venta para una decisión, sea sí o sea no, sea positiva o sea negativa para ti. Y que no siempre el no es negativo, ¿eh? Pero necesitamos un sí. Es parte del proceso. Claro, claro. Necesitamos un sí y un no. Lo que no necesitamos y lo que nos hunde en la miseria es entre medio, el que no te digan nada. Ya me lo pensaré, déjame que te diga algo, me llamas la semana que viene, llámame cuando estamos muy liados en un proceso interno, ya me llamas en octubre, en noviembre. Por eso, noviembre, diciembre es horrible, porque es muy fácil decir llámame después de Navidad. Claro, es horrible para el vendedor blandengue. Para el vendedor no blandengue, es el que es capaz de meter una tensión de compra y decir, ojo, que si lo dejas para después de Navidad, que sé que estás pensando en dejarlo para después de Navidad, es que vamos a subir precios, es que no sé qué, es que se acaba, es que tal. Y juega con esas tensiones de compra, lógicamente siempre desde la honestidad. Sí. Y al final, pues es que esto está claro. En cada reunión de ventas tienes que tener un objetivo claro, que no siempre tiene que ser conseguir un pedido, ¿eh? Hay veces que Claro, tiene que ser conseguir presentar una propuesta personalizada. O sea, ese es mi objetivo, conseguir presentar o el objetivo es saber quién decide en esta empresa o cuál es el proceso de decisión en esta empresa. U obtener una serie de información que no tengo ahora. Es que depende, pero tú tienes que tener claro cómo se vende este producto. Que es, oye, esta sección se llama estrategia comercial, ¿no? Tienes que tener estrategia comercial. Y si no la tienes, coño, nos llamas a Sergio o a mí y te ayudamos a montar la estrategia comercial. Claro, que la estrategia comercial no solamente es la de toda tu empresa, es que también es la de una serie de productos, una serie de mercados, o este producto en este mercado, cuál es la estrategia concreta de venta, cuál es el proceso que tienen que seguir mis vendedores, qué es el que les va a llevar, qué tienen que tener, cuáles son los pasos que pueden hacer. Y lo tienen que hacer en una, en dos o en cinco visitas, no sé, depende. Y habrá sectores en las que en una visita tienes que salir con un sí y un no, y hay sectores en las que igual necesitas 7 visitas para conseguir una venta. Claro, si necesitas 7 visitas para conseguir una venta de 400 euros, el proceso lo tienes mal, ¿eh? Eso ya te lo aseguro. sí, 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 porque ese precio de adquisición del cliente se te dispara, se te dispara, no tiene mucho sentido. Yo soy mucho de hacerme preguntas, Santi, ¿sabes?
a la hora de valorar si estamos dando bien los pasos, ¿no? Nos tenemos que preguntar. Lo mismo que somos muy fans de preguntar al cliente, de llevar una conversación mediante preguntas para que el cliente, ¿no?, verbalice aquello que nosotros nos gustaría que verbalice, pues nosotros nos tenemos que hacer preguntas a nosotros mismos. Lo que pasa es que el vendedor blandengue, que podríamos titular este apartado como el vendedor blandengue, hostia, el vendedor blandengue no se hace preguntas. ¿Por qué? Porque va como pollo sin cabeza. Va por intuición, va sin preparación, como decíamos antes, ¿no? Entonces, hay preguntas que el buen vendedor se hace cuando sale de una entrevista. Por ejemplo, ¿he cumplido el objetivo que tenía? ¿He conseguido un paso claro tras esta reunión? ¿Qué paso ha sido? Pues he conseguido esto, 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 esto y esto. Vale, perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Sabes? Otra cosa que hemos hablado muchas veces. El vendedor blandengue es un crack, es un auténtico experto en hablar con la persona que no decide. Me le encanta, de hecho, hablar con la persona que no decide. ¿Por qué? Porque la persona que no decide también tiene un rol en la empresa que le encanta sentirse importante, ¿sabes? Y entonces se dedica, pues, a recibir a los comerciales y hacerse sentir el importante, ¿no? Tú pásame toda la información, que yo tengo contacto directo con el director general y se lo voy a explicar todo, ¿no? Error, error. Pero el vendedor, este tipo de vendedor, le encanta hablar con esta gente. ¿Por qué? Porque le hace caso. Es personas que le hacen caso. Entonces, le dan a entender que todo va avanzando, ¿no? Entonces, otra pregunta, oye, ¿es esta persona quien decide? Si no lo es, he conseguido el contacto de la persona que decide. ¿Cuándo voy a hablar con ella? ¿Qué pasos voy a dar? ¿Le voy a contactar por LinkedIn? ¿Cómo lo vamos a hacer, no? Otra pregunta que yo siempre me hago, oye, ¿cuándo acaba la reunión con este cliente? Vamos a ver. Este cliente me ha bailado el agua, ¿sabes? Solo me ha dicho las cosas que le gustan o me ha planteado objeciones reales, me ha planteado cuestiones concretas, ¿no? Que decía antes, porque eso es símbolo, es símbolo, es signo de que la cosa quiere ir para adelante, ¿no? Otra pregunta que me hago habitualmente. He cerrado siguientes pasos. Porque muchas veces nos quedamos ahí, bueno, ya me cuentas, ya te digo, ya me envías, ya te envío, ya te llamo y así eso hablamos, ¿no? Y ese es uno de los grandes errores para luego hacer el seguimiento. He cerrado siguientes pasos, el cliente está de acuerdo en los siguientes pasos que le he planteado, porque eso también es señal de que, de que esto va en serio, ¿no? ¿Sabes? Si todo esto, estas preguntas, estas respuestas no son concretas, no son claras, algo ha pasado y a lo mejor te estás convirtiendo en un vendedor auténticamente blandengue. No sé. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Al final, yo creo que hay 2 puntos aquí, ¿no? Esenciales para pasar de un vendedor blandengue a un vendedor de verdad. Lo primero es darte cuenta de que tu trabajo es vender y que tienes que vender, y para eso se necesitan seguir unos pasos. Y la relación está bien, pero la venta tiene que estar por encima de la relación. Y para eso necesitas, uno, ser consciente, mentalidad, y lo segundo, proceso. Y tú tienes que tener un proceso y tienes que saber lo que vas consiguiendo en cada reunión. Y en cada reunión puedes conseguir un paso, 2 pasos o 5 pasos. Tu proceso constará de 5, 7 o 9 pasos. Depende de cada uno. Y además es posible que un vendedor tenga un proceso y otro tenga otro parecido, pero diferente porque es distinto vendedor. Pero tú tienes que tener tu proceso e ir siguiéndolo y incomodar al cliente. El cliente se tiene que sentir un poco incómodo, ¿eh? Porque tomamos decisiones cuando nos sentimos incómodos. Cuando yo estoy cómodo, mi decisión es me quedo como estoy. Si yo estoy repanchingado en un sofá viendo una serie, mi decisión es me quedo aquí. Si estoy un poco incómodo porque, joder, la espalda no sé qué, es cuando decido moverme. Pero si no, no me muevo. Con lo cual, el comprador le sucede lo mismo. Si no le incomodas, su decisión es me quedo como estoy, me quedo con el proveedor que ya tengo o no compro este producto nuevo que no estaba comprando, total, si ya lo estoy resolviendo de otra manera. Por eso es importante incomodar. Y porque incomodes no estropeas la relación, ¿eh? Mira si nos incomoda nuestras madres muchas veces, sobre todo cuando éramos jóvenes, ¿no? Pero no, nos estropeaban la relación. Hacían que hiciéramos lo que teníamos que hacer.
No, no, está claro. A mí me gusta mucho lo de incomodar con elegancia, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que saber eso, que un no rápido vale más que 100.000 ya te diré, ¿no? Y además, que cuando tú eres capaz de incomodar y eres capaz de ir a buscar el no, ganas autoridad delante de tu cliente. Porque el cliente dice, coño, este tío no me necesita. Tú fíjate, no está necesitado, no soy su único cliente. Das a entender que tienes muchas más otras posibilidades, ¿sabes? Y el mensaje que envías a la mente de tu cliente es muy potente relacionado con la credibilidad y relacionado con la autoridad y con la falta de necesidad. Es ir a buscar ese no. Y ese ir a buscar ese no es esa parte de incomodidad que tú estás comentando, ¿no? Entonces, no se trata de ser agresivo, no se trata de presionar y de apretar, sino se trata de ser claro, de tener las ideas claras y transmitirlas de manera clara. Pero, Entonces hay frases que se pueden decir. Oye, mira, hemos tenido 3 reuniones. ¿Mm? Ya es el momento de tomar una decisión, tanto para un lado como para otro. Porque lo que no me gusta a mí como comercial, como vendedor, es hacerte perder el tiempo a ti, ni perderlo yo. Todos tenemos mucho trabajo, todos tenemos muchas necesidades, todos tenemos mucho movimiento. Oye, y yo creo que ya ha llegado el momento. Tienes toda la información, tienes todo esto, puedes recapitular la información importante. Me has dicho que esto te encaja, que esto te encaja. Oye, es el momento ya de que tomemos una decisión. ¿Qué te parece si empezamos a trabajar la semana que viene? Y te callas. Tú fíjate, si a un tipo tú le dices esto, así como yo lo he dicho que lo acabo de improvisar, pero bueno, si tú le dices esto, esa persona va a decir o sí o no. Pero en el fondo estará pensando, coño, este tío tiene las ideas claras, joder. O sea, este tío no tiene miedo a que le diga, oye, Sergi, no seguimos. Y eso te está dando autoridad. Y eso te está dando autoridad. Por eso, en muchos casos, a mí me ha pasado, y a ti, Santi, estoy convencido que también, clientes que me han dicho que no hoy, al cabo de 6 meses o incluso un año o 2 años, me han llamado y me han dicho, oye, ahora quiero formar a mi equipo. Y yo decir, coño, este tío me suena y no, ahora no me acuerdo quién es, espérate. Y mirar y decir, hostia, sí, este tío, hablé yo con él hace año y medio, hablamos una propuesta para formar al equipo, para tal, hostia, y me dijo que en ese momento no. Vale, perfecto. Ahí ha quedado. Yo he seguido teniendo contacto con él en LinkedIn, la newsletter, no sé qué, no sé cuántos, sigo estando en su radar y al cabo de un año y medio el tío se plantea que ahora es el momento y no va por otro formador, va por mí. ¿Por qué? Porque en su día le apreté para decirme no. Gané esa autoridad. Y él tuvo claro, no es el momento, pero no es el momento por él. No es el momento porque no quiero contratarle a él, es el momento porque no es el momento. Pero cuando llegue el momento les voy a llamar a Sergi. Es y, eso, es es- eso, es eso. al final tenemos que ayudar a que decida. Que decida lo que tenga que decidir. Como dices tú, cuando lo planteas, la respuesta es un sí, un no o una objeción real. Aquí, y cuando tú planteas eso, ya no viene esa objeción excusa. No. Ahí te dice sí, no o una objeción real. Y una objeción real es aquella que si la resuelves, cierras el contrato. Así Consigues. es, así es, Y así es lo es. que consigues. Mira, yo creo que en algún episodio tenemos que hablar de los distintos tipos de vendedores y quién vende más. Y eso vamos a apuntarlo para, no sé si la semana que viene o la otra, vamos a hablar de los vendedores blandengues y los no tan blandengues. Claro, claro, Y a, claro. y Los a ver, vendedores machotes. los machotes, ¿no? Los vendedores perros, que no me acuerdo quién decía que hay por Joder, ahí. nos están escuchando muchas vendedoras, pero ya nos entienden, ¿no? A qué nos referimos. Sí, sí, no, es que hay un libro por ahí que decía los vendedores perros, ¿no? Perros, No bueno. me acuerdo de quién era. Y Mm, no, yo sé que es un lenguaje machista, pero que los vendedores perros sí. suenan muy mal, pero es que las vendedoras perras suena peor todavía. No, no, no. Pero bueno, se refiere un poco al vendedor perro en aquel libro, se refería a ese vendedor que muerde. Que muerde, pero decía, claro, tú puedes morder agresivamente y puedes morder con elegancia. Y bueno, pues al Sí, final. sí, sí. Hay que siempre ponerlo en contexto y entender a quién nos estamos refiriendo. Sí que es cierto, pues que pues, por defecto sale ¿no? Salen unas expresiones masculinas, machistas, como le quieras llamar, pero bueno, yo estoy convencido que las mujeres que nos sigan nos entienden perfectamente. Sí.
Así que Porque nada. además las mujeres son unas vendedoras extraordinarias. Sí, las que son buenas, sí. Sí, las Las que son malas son muy malas, como todos. son buenas son bastante mejores que los hombres. Como todos, sí. En Sí, general, esto es sí, un sí, estereotipo. sí, sí, no, no, no. Es evidente que tenemos diferencias hombres y mujeres. Normalmente las mujeres son mucho más intuitivas que los hombres. Mucho Eso, más. eso, los que tenemos hijo e hija, lo vemos clarísimo, lo vemos clarísimo, ¿no? Somos diferentes y lo bueno es eso, que somos diferentes y somos complementarios, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno, está bien. También podríamos hablar un episodio, Santi. Diferencias entre hombres y mujeres vendiendo. Ahí hay mucha psicología, hay mucha teoría de la conducta, de cómo, y mucha incluso morfología y fisiología del cerebro, Sí, ¿sabes? sí. Somos diferentes incluso en estructuras cerebrales. Por lo tanto, nuestro comportamiento, nuestras emociones, nuestro razonamiento es diferente. Por regla general, evidentemente, ojo, ¿eh? Por regla general. Nunca vamos ¿no? a pontificar de que esto es así y todas las mujeres son así, todos los hombres son así. Eso es absurdo. Eso, Eso es, eso es son absurdo. estereotipos, porque luego cada uno somos como somos, pero bueno, como Claro, estereotipo, al final tú te puedes identificar con unas cosas u otras, porque todos tenemos un lado masculino y un lado femenino, ¿eh? No nos vamos a engañar. claro, 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 Eh, claro. Sí, lo que sí, pasa sí, es que en las sí. mujeres el lado femenino está más acentuado que en los hombres, y en los hombres el lado masculino está más acentuado, pero todos tenemos, otra vez como estereotipo, porque hay hombres que tienen un lado femenino muy importante y hay mujeres que tienen un lado masculino muy importante. Sí, 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 Un sí. estereotipo al final es para que nos ayude a darnos cuenta de cómo estamos actuando y nos comportemos en consecuencia a lo que quisiéramos actuar. Punto. Ya está. Exactamente. Y también, mira, en el momento de seleccionar un nuevo candidato, ¿sabes? Un nuevo comercial para tu empresa, como nos están escuchando también CEOs y directores comerciales, ¿no? Es importante entender si necesitas un perfil hombre o un perfil mujer. Sí. Depende de tus clientes, depende. Esto al fin y al cabo, volvemos al deporte, ¿no? Depende qué partido, yo pongo un tipo de jugador o pongo otro, según el rival también, según el estado, el terreno del juego, según muchas cosas, ¿no? Pues a la hora de seleccionar candidatos, oye, pues, ¿qué estás vendiendo? ¿A quién le estás vendiendo? ¿Qué piensa tu cliente? ¿Sabes? Pues a lo mejor te interesa un hombre o a lo mejor te interesa una mujer. No lo sé, no lo sé, está claro. Perfecto, Sergi. Muy Pues bien. nos vemos la semana que viene, ¿verdad? Pues hasta la próxima, hombre. Mira, la de temas que van saliendo, tú, cada vez que conversamos. Muy interesante. Perfecto. Venga, hasta la semana que viene. Agur. Venga,